ahora que calculemos la ecuación del plano que pasa por estos tres puntos. Nosotros sabemos que un plano tiene la forma la normal multiplicada. Nosotros sabemos que un plano tiene esta forma, donde A, B y C es la normal del plano, y D lo podemos sacar una vez que tengamos cualquier punto. Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Uno, si no lo quiere pensar geométricamente, si lo quiere pensar analíticamente, ¿qué podría decir? Podría decir, esos tres puntos están en el plano, entonces si yo reemplazo en X y en Y y en Z cada una de las coordenadas, tendría que cumplir con la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que A por 1 más B por 1 más C por 1 más D sea igual a 0. Podríamos reemplazar el otro punto, entonces también tendría que pasar que A por 2 más B por 3 más C por 4 más D sea igual a 0. Y lo otro que tendría que pasar es que A por 5 más B por 2 más C por 6 más D sea igual a 0. Resolviendo este sistema, van a lograr encontrar la ecuación del plano. Les va a quedar compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque es lo mismo, por ejemplo, tener el plano x menos y igual a 0 que tener el plano 2x menos 2y igual a 0. Pero una vez que ustedes elijan una solución particular, lo van a poder encontrar. Entonces, esa sería una forma más analítica de encontrar la ecuación del plano. Vamos a intentar pensarlo geométricamente. Nosotros tenemos un plano, tenemos tres puntos que están en el plano, tenemos un punto A, un punto B, un punto C, y queremos encontrar la normal del plano, que es un vector perpendicular al plano. Bueno, entonces la idea es pensar cómo puedo hacer con esos tres puntos para encontrar un vector perpendicular. Y vamos a armarnos estos dos vectores. Vamos a armarnos el vector AB y el vector AC. ¿Qué podemos decir de esa normal? Bueno, esos dos vectores son paralelos al plano, entonces tienen que ser perpendiculares a la normal. Entonces queremos encontrar la normal sabiendo que es un vector perpendicular al vector AB y también es perpendicular al vector AC. ¿Qué operación me daba un vector perpendicular a otros dos? Bueno, justamente el producto vectorial. Entonces, si nosotros calculamos el producto vectorial de AB con AC, eso lo vamos a poder usar como normal del plano. Entonces vamos a hacer esas cuentas. Calculemos primero el vector AB. Eso sería 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Calculemos el vector AC. Ese sería 5 menos 1, 4. 2 menos 1, 1. 6 menos 1, 5. Y ahora vamos a calcular el producto vectorial del vector AB, producto vectorial del vector AC. Bueno, ¿cómo se hacía ese producto vectorial? Recuerden que íbamos tachando, íbamos haciendo el desarrollo por la primera fila y íbamos haciendo los determinantes. Entonces sería el determinante de 2, 3, 1, 5, menos el determinante de 1, 3, 4, 5, y el determinante de 1, 2, 4, 1. Entonces vamos a resolverlo. 10 menos 3 nos quedaría 7. 5 menos 12 nos queda menos 7, pero con el menos que tenemos adelante nos queda positivo. Y 1 menos 8 es menos 7. Entonces tenemos que este vector es una normal del plano. Recuerden que cuando hablamos de vectores, cuando hablamos de normal del plano, podemos usar esta o cualquier vector que sea paralelo.
Entonces, por ejemplo, podríamos usar el vector 1, 1 menos 1. ¿Por qué ese? Porque justamente 7 por ese es el vector 7, 7 menos 7. ¿Y por qué queremos usar ese? Más que nada para que las cuentas me queden más sencillas, ¿sí? Ahora, si ustedes usan el vector 7, 7 menos 7, también está perfecto. Entonces, ¿qué sabemos del plano? Bueno, el plano va a tener la forma 1 por x, así que es x, más y, menos z, más d igual a c. Y lo que nos faltaría sacar es el valor de d. Bueno, pero tenemos un punto, entonces lo mismo que hacemos siempre, podemos reemplazar el punto A que pertenece al plano, tiene que cumplir con la ecuación, entonces 1 más 1 menos 1 más d tiene que ser 0, entonces d tiene que ser igual a menos 1. Así que finalmente la ecuación del plano tiene que ser x más y menos z menos 1 igual a 0. Y esto es lo que nos va a quedar la ecuación del plano. Recuerden siempre, una vez que hacen esto, como tienen tantas cuentas, de comprobar. Si yo quiero saber si ese plano es correcto, reemplazo cada uno de los puntos y me fijo que cumplan con la ecuación. Por ejemplo, el A, 1 más 1 menos 1 menos 1, da 0. Bien, así que el A está en el plano. El B, 2 más 3 es 5, menos 4 menos 1, da 0, entonces el B también está en el plano. Y el C, 5 más 2, 7, menos 6 menos 1, nos queda menos 7, así que también me da igual a 0. Entonces, como los tres puntos cumplen con la ecuación, los tres están en el plano, entonces esta es la ecuación correcta. Vamos a ver las posiciones relativas de dos planos. Dos planos son paralelos si solo si sus vectores normales son paralelos. ¿Qué me está queriendo decir eso? Bueno, tenemos un plano, tenemos un normal. Si el otro plano es paralelo a ese plano, su normal también tiene que dar paralela a la otra normal, ¿sí? Entonces, una forma de ver si dos planos son paralelos es ver si sus normales son múltiplos. Recuerden que dos vectores son paralelos y son múltiplos. Dos planos van a ser coincidentes solo si sus vectores son paralelos, o sea, lo mismo que paralelos, pero además tienen que tener por lo menos un punto en común. ¿Con eso qué es lo que estamos diciendo? Bueno, le damos la condición de que sean paralelos, pero al decir que el punto de este plano también está en este, ahí lo que estamos diciendo es que son exactamente el mismo plano, ¿sí? Van a ser perpendiculares solo si los vectores normales son perpendiculares, ¿sí? Entonces, si tenemos dos planos que son perpendiculares, vamos a hacer una cosa así. Fíjense, la normal de este plano sería algo así, del plano horizontal, y la normal del otro plano sería algo así. Entonces, fíjense que esos dos vectores nos dan perpendiculares. Y después, si no estamos en ninguno de estos casos, los planos se van a intersectar en una recta. En este caso también se van a intersectar en una recta, pero además son perpendiculares. En otro caso, por ejemplo, si los planos son de esta forma, se intersectan en una recta, pero no son perpendiculares. Bueno, vamos a hacer estos ejemplos. Nos pide encontrar la ecuación implícita de un plano que sea paralelo a ese plano y que pase por un punto. Entonces, lo que sabemos es que los planos van a ser paralelos si sus normales son paralelos. La normal del plano pi sub 1 es 2 menos 3, 5. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos usar cualquier vector paralelo a este, incluso él mismo, ¿sí? O sea, él mismo también es paralelo. Entonces, yo puedo decir que el plano que yo quiero tiene que tener la forma 2 por x menos x0 menos 3 por y menos y sub 0 más 5 por z menos z sub 0 igualado a 0. ¿Sí? Lo podría hacer así o más d igualado a 0 y después sacar el d. Y como tengo un punto,
¿sí? Lo que hacemos es terminar de formar la ecuación del que más 5 por z igual a 0. Y terminamos de distribuir todo, así que nos queda 2x menos 2 menos 3y más 6 más 5z igual a 0. Así que finalmente la ecuación del plano es 2x menos 3y más 5z más 4 igual a 0. Y si quieren lo hacen así, y si no, lo pueden hacer de la otra forma como hicimos el ejemplo anterior. Bien, el ejemplo número 2 nos dice analizar si los planos son coincidentes, si son el mismo plano. Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Lo primero que podríamos hacer es mirar si las normales son paralelas. Si las normales no son paralelas, no van a ser el mismo plano, ni siquiera van a ser paralelos, ¿sí? Así que se van a intersectar en una recta. Bueno, la normal del plano 1 es 3 menos 1, 2. Y la normal del plano 2, y la normal del plano 2 es 6 menos 2, 4. Así que la normal del plano 2 es 2 veces la normal del plano 1. O sea que por lo menos son paralelos. Ahora, si yo quiero ver si son coincidentes, podría buscar un punto en uno de los planos y ver si está en el otro. Bueno, miren el plano 2. En el plano 2, el punto, por ejemplo, 0, 0, 0, está en el plano, ¿sí? Cumple con esa ecuación. Fíjense que 6 por 0 menos 2 por 0 más 4 por 0 es igual a 0. Ahora, este punto, si yo lo reemplazo en el plano 1, nos queda 3 por 0 menos 0 más 2 por 0 más 5, me da 5, no me da 0. Entonces lo que está pasando es que el punto P no está en el plano 1. Y entonces con eso podemos decir que los planos son paralelos no coincidentes, ¿sí? Porque si un punto está en el plano 2, también tendría que estar en el plano 1. ¿De qué otra forma podríamos haber hecho el ejercicio? Bueno, fíjense que nosotros decimos el plano 2, la normal del plano 2 es 2 veces la normal del plano 1. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es sacar un 2 factor común en el plano 2 y nos queda la ecuación 3x menos y más 2z igual a 0. Entonces esta es lo mismo que decir 3x menos y más 2z igual a 0. Dividimos todo por 2. Y ahí se ve claro que no son en el mismo plano, ¿sí? El término independiente es 0, el del plano 2 y el del plano 1 es 5. Vamos a hacer ahora el ejemplo 3. Nos pide hallar en caso de existir el o los valores de K para que esos dos planos sean perpendiculares. Recordemos entonces que un plano va a ser perpendicular a otro si, solo si, las normales son perpendiculares. La normal del primer plano es 4 menos 6, 12. Y del segundo plano es 3 menos 2K. Entonces tenemos dos vectores y queremos que sean perpendiculares. Bueno, dos vectores serán perpendiculares si su producto escalar era igual a 0. Entonces vamos a calcularlo y lo vamos a igualar a 0. Así que 12 más 12 más 12K tiene que ser igual a 0. Entonces 12K tiene que ser igual a menos 24, entonces finalmente lo que obtenemos es que K tiene que ser igual a menos 2. Y ese va a ser el único valor para que los planos sean perpendiculares. Vamos a ver ahora qué posibilidades nos da cuando queremos intersectar dos planos. Si tenemos dos planos y queremos calcular su intersección, recuerden que era con este símbolo la intersección. La intersección significaba ver qué es lo que tienen en común. Si los planos son paralelos, no coincidentes, esos planos no se van a cortar. Entonces la intersección es vacío, ¿sí? No hay ningún punto que esté en el primer plano y en el segundo plano. Si los planos son paralelos coincidentes, en realidad son el mismo plano. Entonces la intersección de ambos es igual a pi1 o a pi sub 2. La idea es que es todo el plano. Ahora,
Si no son paralelos, su intersección va a ser una recta. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de intersección de dos planos y después vamos a hacer ejemplos de intersección de tres planos. Intersección de dos planos, cuando forman una recta, lo vamos a ver mejor en otro video con más detalle. Bien, el ejemplo 1 me dice encontrar la intersección entre el plano XY y el plano XZ. Bueno, lo primero que nada, tengo que saber quién es la ecuación de cada uno para poder trabajar con sus ecuaciones. El plano XY tiene ecuación z igual a 0. Y el plano XZ tiene ecuación y igual a 0. Entonces yo quiero puntos del espacio, ¿sí?, de 3 coordenadas que cumplan con esas dos. Bueno, si z tiene que ser 0, acá tiene que ir un 0. Si tiene que ser 0, acá tiene que ir 0. Ahora, x puede valer lo que quiera, ¿sí? No hay ninguna restricción. Yo ponga el número que yo ponga acá, va a cumplir con ambas ecuaciones. Entonces acá, la intersección nos da esto, y si lo queremos representar gráficamente, fíjense que esto es lo mismo que el eje X. Vamos a ver más adelante ejemplos más complicados en donde las intersecciones sean rectas un poco más complejas. Bueno, el ejemplo 2 nos dice calcular la intersección de los planos z igual a 0, x más y menos 4 igual a 0, y x menos y igual a 0. Tengan en cuenta que esto es un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver. Para estos casos pueden usar, igual que como vimos en las otras unidades, pueden usar Gauss, o si son sencillos, en este caso son planos muy sencillos, pueden trabajarlo como en nivelación. ¿Qué es lo que nos va a dar en este caso? Sabemos que el z sí o sí tiene que ser 0. Si despejamos de acá, el x es igual al y. Si lo reemplazamos en la 2, en la segunda ecuación, nos queda que 2x menos 4 es 0, entonces x tiene que valer 2. Y como el x era igual al y, nos queda que y tiene que valer 2. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando la intersección? Bueno, nos está dando el punto 2, 2, 0. Es decir, esos tres planos se cortan a la vez en un único punto. Fíjense la relación que hay con sistemas de ecuaciones. Lo que estoy diciendo es que cuando yo tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y me dé compatible determinado, significa que gráficamente esos tres planos se cortan a la vez en un único punto. Bueno, hagamos el ejemplo 3 ahora. Tenemos 3 planos. 2x menos y igual a 0. X menos y igual a 0, 4x menos y igual a 0. Bueno, si ustedes trabajan con estas tres ecuaciones, a lo que van a llegar es a que x tiene que valer sí o sí 0, a que y tiene que valer sí o sí 0. Pero no nos da ninguna condición de z, ¿sí? Porque si bien es un sistema, lo estamos pensando en 3 dimensiones, no figura ninguna de las ecuaciones, entonces no me está quedando ninguna condición. Entonces esto, en realidad la intersección no es un punto, tiene esta forma, que justamente es el eje z, ¿sí? Entonces lo que me está dando es un sistema compatible indeterminado. Bueno, y finalmente el último ejemplo nos pide encontrar la intersección de los planos z igual a 0, y igual a 0, y 2y más 4z más 4 igual a 0. Ahora, ¿cuál es el problema? Si z es 0 y si es 0, fíjense que en esta nos quedaría 4 igual a 0, nos queda un absurdo. Entonces, la intersección de esos planos es, a la vez, los 3 planos a la vez, puede ser que el primero con el tercero se corten, pero los 3 a la vez no. ¿Sí? Entonces eso nos da vacío. Y si lo pensamos como sistema de ecuaciones lineales, eso nos va a pasar cuando el sistema sea incompatible.